Bueno, con este video vamos a terminar con todo lo que es el inicio del procedimiento simplificado y el contenido del requerimiento, y para posteriormente seguir con la participación del querellante, con la tramitación del procedimiento simplificado, con la litigación del simplificado, etcétera. Entonces, con este video vamos a terminar con el inicio, las formas de inicio, todo lo relacionado al inicio del procedimiento simplificado y al contenido del requerimiento. Habíamos dicho que el simplificado podía iniciarse por denuncia, por flagrancia, y no habíamos mencionado que hay tres posibilidades, tres hipótesis en las cuales el fiscal, a pesar de recibir una denuncia, no va a requerir el simplificado, a pesar de haber recibido alguna denuncia que tenga pena de 540 para abajo, no va a iniciar con el simplificado. Y esas tres hipótesis que están mencionadas en la ley son las siguientes. Primero, que sean insuficientes los antecedentes aportados. Entonces, imaginemos que hay un hurto falta que da para simplificado, pero que una persona denunció a un carabinero y dice: ¿sabes qué? Vi a Juanito Pérez hurtando especies del supermercado. Y después el fiscal no tiene más antecedentes, y no se aporta ningún otro tipo de antecedente. O sea, no hay declaración de guardia de seguridad, de carabinero, no hay ningún testigo, no hay cámara, no hay video, no hay registro, no hay fotos de la especie hurtada, no hay nada. Entonces, en ese caso, el fiscal lo que va a hacer no tiene suficientes antecedentes para requerir y no va a requerir. La segunda hipótesis contemplada en la ley es que estuviera extinguida la responsabilidad penal. Aquí en este tema entra también el tema de la prescripción. Por ejemplo, la prescripción de la acción penal para las faltas son de 6 meses, para los simples delitos son de 5 años, para los crímenes son de 10 años. Entonces, si hay lesiones leves, o un hurto falta, perdón, que ya han pasado más de 6 meses, el fiscal no va a requerir porque la acción penal ya va a estar extinguida. En tercer lugar, cuando el Ministerio Público decidiese hacer uso del principio de oportunidad del artículo 170 del Código Procesal Penal. En este caso, el principio de oportunidad, recordemos que se aplica para cuando no son delitos que comprometiesen el interés público de la sociedad, o que no fuesen cometidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones. Y al decir de María Inés Horvitz con Julián López, este principio de oportunidad que está hecho para, valga la redundancia, darle oportunidad a primerizos, a delitos que sean pequeños, para matar la causa de una, para que no siga la causa, da paso para la arbitrariedad también, porque queda al puro arbitrio del fiscal si hacer uso de este ejercicio del principio de oportunidad o no, y dejar la causa hasta ahí. Aunque también obviamente que en la fiscalía tienen protocolos, tienen ¿cómo se llama? Instructivos del fiscal nacional o de los fiscales regionales en cuándo se va a ocupar el principio de oportunidad, cuándo no se va a ocupar, también para que obviamente no sea tan arbitrario. Y bueno, está de más decir, o sea, si se hace uso del principio de oportunidad, obviamente que no va a quedar, no queda condena, la causa queda matada, y solamente va a quedar registrado en el SIC-DP, en el SAF de la Fiscalía y en el sistema computacional de los carabineros si es que hubo alguna detención. No va a quedar registrado en ninguna otra parte, no va a quedar registrado como condena, no va a quedar registro de ninguna otra actuación judicial, ya que la causa termina en ese mismo momento que el fiscal decide usar del principio de oportunidad. Otro tema importante que tenemos que mencionar es que el artículo 390 dice que hasta la deducción de la acusación, el Ministerio Público podrá dejar sin efecto la formalización y puede proceder conforme al simplificado. Entonces, algo de esto habíamos hablado el video pasado, pero lo relevante acá es que el código habla de poder dejar sin efecto la formalización. Entonces, yo me pregunto qué relevancia tiene el dejar sin efecto la formalización, porque uno puede haber formalizado un procedimiento ordinario, el fiscal puede haber formalizado un procedimiento ordinario y después decide requerir y seguir conforme al simplificado. Entonces, ¿qué significa dejar sin efecto la formalización? Porque ¿para qué la formalización? Para investigar y para pedir cautelares. Entonces, o sea, no para investigar, porque puede haber una investigación desformalizada, pero más que nada para pedir cautelares y para que después, con el transcurso de la investigación, se pueda formular una acusación si que se recaban los antecedentes. Entonces, para mí, en mi opinión, está de más el lenguaje que usa el código cuando dice podrá dejar sin efecto la formalización, porque además, en mi opinión,
puede dejar desprotegida a una víctima en el sentido de que en el procedimiento simplificado o no hay cautelares o son muy difíciles que hayan cautelares. Entonces, en una formalización, por ejemplo, se formalizó para pedir medidas cautelares y se dejó con prohibición de acercamiento a una víctima del imputado a la víctima. Luego ya el fiscal dice, bueno, esto va para simplificado, entonces dejamos sin efecto la formalización, quedan sin efecto las medidas cautelares y seguimos conforme a la regla del simplificado. Y el imputado podría perfectamente volver a acercarse a la víctima y no estaría incurriendo en desacato, no estaría incurriendo en el incumplimiento de ninguna medida cautelar, ya que esta medida cautelar quedaría muerta junto a dejar sin efecto la formalización y seguir con el simplificado. Entonces, y dice, y además el código también dice la palabra podrás, como que es facultativo dejar sin efecto la formalización. Eso, en mi parecer, también es incorrecto porque no puede formalizar y luego decir, ya, voy a requerir, si quiero dejo sin efecto la formalización o si quiero la dejo con efecto. Prácticamente absolutamente lo mismo. Entonces, lo que se refiere al código, cuando dice podrá dejar sin efecto la formalización, a lo que en realidad se quiere referir en mi interpretación es que podrá, si el fiscal así lo decide, requerir el simplificado o no requerir el simplificado. Eso es lo que quiere decir el código cuando dice podrá dejar sin efecto la formalización. No es que se refiera a que una vez decidido requerir, si quiere deja sin efecto la formalización o si quiere no la deja sin efecto. Los efectos prácticos serían lo mismo, no cambiarían nada del proceso, no habría ninguna distinción, no habría ningún efecto práctico, no habría nada. Entonces, esa es mi opinión, que cuando el código dice podrá dejar sin efecto la formalización, en realidad lo que quiere decir es que podrá requerir si es que el fiscal lo quiere, como podrá acusar si también quiere el fiscal. Eso es lo que en realidad quiere decir el código, es una redacción que no es feliz en mi opinión y esa es mi forma de interpretarlo. Entonces, se inicia, por ejemplo, un procedimiento ordinario a través de una denuncia o a través de una flagrancia y se investiga como si fuese un ordinario y después el fiscal ahí, si quiere, una vez, si es que formalizó, podrá requerir y la formalización va a quedar sin efecto sí o sí, o también podrá acusar si es que si es que determina que la pena que va a solicitar es mayor a 540 días. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa en la práctica? Que el Ministerio Público inicia un procedimiento ordinario y después se da cuenta que no da para acusar o que no da la pena para acusar más allá de 540 días. eh, y si es que va formalizado, entonces la deja sin efecto y procede conforme al simplificado. O si es que no ha formalizado, derechamente inicia el procedimiento simplificado. Ahí, en estos casos en los que no ha formalizado, nada de esto tendría sentido porque se inicia directamente el procedimiento simplificado de una, lógicamente. Para esto, el ex fiscal nacional Saad Chaguán pone un ejemplo para entender de esto que estábamos hablando de que se inicia conforme a las reglas generales el procedimiento ordinario y luego se procede conforme a simplificado. Pone el ejemplo del delito de manejo en estado de ebriedad con resultado de año. Entonces, por ejemplo, el sujeto activo está manejando en estado de ebriedad a las 4 de la mañana, rompe un poste y su auto, llegan carabineros y hay manejo de estado de ebriedad con resultado de año. Entonces, la pena será menor a 540, se formula requerimiento y se cita la audiencia del requerimiento. Eso puede ser una opción, pero también pudo, pudo haber pasado que este caso empezara como un procedimiento ordinario, se hicieran diligencias, se haya iniciado mediante alguna denuncia, se citó al imputado a declarar, este declaró, luego le toman declaración a testigos que dicen, por ejemplo, no, que no andaba tan rápido, pero andaba más o menos despacio, pero chocó con el poste. Después llegaron carabineros que le tomaron la alcoholemia. eh, Después en ese procedimiento los carabineros lo llevan a un centro asistencial, le toman exámenes del alcohol en la sangre.
que luego, que después le llegan esos resultados de los exámenes al Ministerio Público, y ahí el fiscal dice, ya, esto no va para acusar, no va para más de 540, voy a requerir nomás, no, no voy a seguir en procedimiento ordinario, porque habiendo recabado todos estos antecedentes, estas diligencias, le llegaron los resultados de los exámenes de la alcoholemia, se le tomó declaración al imputado, a los testigos que estaban en el lugar, todo esto dentro del marco de la investigación que se está formulando en un procedimiento ordinario. El fiscal dice, bueno, no va para más de 540, entonces derechamente, entonces dice voy a proceder conforme al simplificado, dejo sin efecto la formalización si es que la hubiese hecho y procedo con el simplificado, y si es que no hubiese hecho una formalización, requiere directamente en simplificado. Aquí habíamos dicho el video pasado que cuando se hace una acusación que no excede los 540 días, esta se va a transformar el procedimiento se va a transformar en simplificado y se va a y se va a proceder conforme a las reglas de ese título. Otro ejemplo ahí lo tenemos en la querella de capítulo, en el que es un procedimiento especial que vamos a ver más adelante, pero que se van haciendo distintos capítulos cuando es un funcionario público, como por ejemplo un, un fiscal, un juez, por ejemplo, se le hacen distintos capítulos como con acusaciones, y hubo un caso en que el fiscal regional hizo esta querella de capítulos a un juez, y la Corte de Apelaciones de 5 capítulos solamente le acogió 2 y le rechazó 3, por lo tanto la pena le bajó a menos de 540 días, y la acusación que había hecho en un principio en procedimiento ordinario, entonces por lo tanto como bajó a menos de 540 días, se transformó en un procedimiento simplificado. Ese es un ejemplo de una acusación que sea menor a 540 días que termina transformándose en un procedimiento simplificado. Sin perjuicio de que vamos a ver la participación del querellante en la clase siguiente, cabe decir que por norma expresa especial en la injuria liviana solamente pueden ser objeto del requerimiento los que tengan la titularidad de la acción, o sea, la víctima directa que fue víctima, sujeto pasivo de esta injuria liviana, de esta falta, y este es un delito de acción penal privada, por lo que tiene que iniciarse por querella. Entonces, el Ministerio Público no puede, en este caso, por ejemplo, no puede llegar y requerir, sino que tiene que haber una querella primero. Tiene que primero presentarse una querella por parte, por disposición y por iniciativa del sujeto pasivo. Y una vez que se presente esa querella, ahí el fiscal podría meterse y requerir en simplificado. Pero si no se inicia por querella, ahí el fiscal no podría tener una participación ahí. Ahora, por último, hay una última forma de iniciarse el procedimiento monitorio, el procedimiento simplificado, que es precisamente a raíz de un procedimiento monitorio, porque el procedimiento monitorio, que es un procedimiento especial que vamos a ver después también, em, es un procedimiento en el que también se inicia por requerimiento, pero en el requerimiento el fiscal solamente pide una pena de multa. Es como, imagínense, como un simplificado, que tenemos un requerimiento, solamente que en este requerimiento no se está pidiendo una pena menor a 540 días de prisión, sino que solamente se está pidiendo una pena de multa. En ese caso, el procedimiento va a ser un monitorio, y el juez, si lo considera suficientemente fundado, lo acepta, y el imputado o acepta la pena de multa, o se suspende la imposición de la multa durante 6 meses, y el procedimiento es el monitorio. Pero ahora, ¿qué puede pasar también? Que el sujeto activo puede reclamar de este procedimiento monitorio, se puede oponer, y cuando se opone se va a proceder conforme al procedimiento simplificado. Aprovechando que tocamos el tema del monitorio, en el cual el requerimiento en el que se pide solamente pena de multa, y el juez simplemente con encontrarlo suficientemente fundado se tiene por interpuesta se tiene por interpuesta la multa, a menos que el imputado o solicite la suspensión de la imposición de la pena durante 6 meses, o reclame de esta multa y se proceda conforme al simplificado. El juez también puede considerar que el requerimiento monitorio, que solamente pide pena multa, no está lo suficientemente fundado, y rechazarlo.
Y en el procedimiento abreviado, que también otro que veremos después, cuando el fiscal, aunque sea con acuerdo de la defensa, soliciten un procedimiento abreviado al juez de garantía y este no encuentre que hayan suficientes antecedentes para poder proceder conforme al abreviado, el juez también va a poder rechazar esa solicitud. Entonces, ¿qué es lo que se plantea acá? Que si el requerimiento del procedimiento simplificado, que te piden una pena, por ejemplo, 300 días más multa de tanta UTM, si es que ese mismo requerimiento, ese mismo escrito que hace el fiscal al juez de garantía, el juez de garantía lo puede rechazar de una por por no encontrarlo suficientemente fundado. Entonces, en la opinión de Chaguán, sí se debería poder hacer esto, ya que se puede rechazar el requerimiento para el monitorio, que es un requerimiento aún más leve que el simplificado, y también se puede rechazar para el abreviado, que es para delitos mayores a los del simplificado, cuando no el juez encuentre que no esté suficientemente fundado, suficientes antecedentes para celebrar este abreviado, entonces el simplificado que está entre medio del monitorio y del abreviado también debería de poder rechazarse el requerimiento que hace el fiscal al juez de garantía. Ahora hay otros que dicen que no podría el juez de garantía rechazar el requerimiento simplificado porque la ley habla de el fiscal. La ley habla de que si el fiscal encuentra que, como habíamos hablado de la hipótesis anterior, si el fiscal encuentra que no está suficientemente fundado el requerimiento, no lo presentará. Y no habla de que el juez, la ley no habla de que si el juez encuentra que no está suficientemente fundado el requerimiento lo rechazará, sino que dice que si el fiscal encuentra que no hay suficiente antecedente aportado, no va a requerir por decisión del fiscal, no por decisión del juez. Y también otro argumento que tienen los que están a favor de que el juez no pueda rechazar el requerimiento de una es que si el requerimiento no tiene suficientes antecedentes aportados, lo lógico va a ser que el imputado no acepte responsabilidad y en el juicio simplificado termine llegando a la absolución. Ahora, ojo, que también puede pasar que el imputado acepte responsabilidad y se absuelva igual. O sea, si en el requerimiento los hechos fundantes no constituyen delito, a pesar de que el imputado acepte responsabilidad, el juez puede absolver. A pesar de, por eso que yo en varias audiencias he visto que los jueces dicen que le dicen al imputado, mire, ¿sabe qué? Si usted acepta responsabilidad en este procedimiento simplificado, yo dicto condena de inmediato. Entonces, para muchos eso es una expresión que está muy mal hecha, ya que a pesar de aceptar responsabilidad del imputado, él no puede calificar jurídicamente los hechos que están en el requerimiento y el juez, por lo tanto, a pesar de que el imputado haya aceptado responsabilidad, el juez puede absolver, al igual que en el abreviado también, que eso que lo vamos a ver después, pero incluso en el abreviado hay casos de litigación, como por ejemplo el caso de Antares de la Luz, en el que se llegó a abreviado, los imputados aceptaron todos los hechos contenidos en la investigación y aceptaron todo lo que decía la carpeta investigativa, pero se discutió mucho en el juicio de cuál iba a ser la calificación jurídica finalmente de todos los hechos y antecedentes de la carpeta investigativa que fueron aceptados por los imputados. Em, Ahora, en mi opinión, bueno, haciendo un símil que puede ser un poco extraño, pero como el requerimiento lleva íncito el carácter de acusación y una acusación no se puede desestimar por considerarse insuficiente, a priori, a priori en ese sentido, y en relación a lo que se ha dicho en videos anteriores conforme a esta interpretación, sería que no se podría desestimar el requerimiento que el juez no podría desestimar el requerimiento solamente por encontrarlo no suficientemente fundado. Sin embargo, por razones de interpretación en dubio pro reo y por razones de política criminal, sí se debería poder desestimar, en mi opinión, el requerimiento por encontrarse no suficientemente fundado por parte del juez de garantía y incluso produciéndose cosas juzgadas respecto de esos hechos
del imputado, o sea, por ejemplo, si es por un hurto y no está suficientemente fundado el requerimiento, el juez podría rechazar este requerimiento y produciendo cosas juzgadas. Eso por lo menos es en mi opinión. Respecto a esos hechos, eh, porque poder presentar requerimiento con pocos antecedentes, en mi opinión, encuentro que atentaría en contra de un Estado de Derecho y atentaría en contra de la libertad de las personas. Entonces, los fiscales tienen que tener una responsabilidad muy grande de que no pueden presentar requerimientos sin antecedentes suficientes porque eso va a atentar en contra de la democracia y la libertad de las personas. Entonces, es muy importante el tema de tocar la libertad de las personas. Entonces, si no se tienen suficientes antecedentes para un requerimiento, simplemente no se debería requerir. Y si se requirió sin tener los suficientes antecedentes, que el juez lo pueda rechazar de una. Eso es, en mi opinión, para respetar totalmente toda la libertad de la gente de no ser acusado sin los suficientes antecedentes para aquello. Em, y como habíamos dicho, si es un requerimiento que no es lo suficientemente fundado y no acepta responsabilidad, tendría que ser absuelto. Ese es uno de los motivos por los cuales algunos estiman que el juez de garantía no puede rechazar de plano un requerimiento si no lo encuentra lo suficientemente fundado. Sin embargo, yo encuentro que si no lo puede desestimar el juez de garantía cuando se lo presenta el fiscal, ahí se le estaría quitando un primer filtro que podría haber porque después si el imputado acepta responsabilidad y otro juez dice, bueno, si este requerimiento es válido, no lo podemos desestimar de plano, entonces aceptamos que el fiscal tuvo los antecedentes suficientes para requerir, vamos a confiar en el fiscal y los jueces se pueden dejar llevar por eso y entonces se podría condenar a un imputado sin antecedentes suficientes, ya sea que el imputado haya aceptado responsabilidad y el juez no se haya dado cuenta de que los hechos fundantes del requerimiento no dan para condenar, porque la regla general es que cuando el imputado acepta responsabilidad se le condene. Entonces podría pasar eso, o también podría pasar que si el imputado no acepta responsabilidad, puede terminar perdiendo el juicio y siendo condenado igual frente a un requerimiento que no tenía los antecedentes suficientes desde un inicio para poder ser condenado conforme a derecho, lo cual, como vuelvo a repetir, en mi opinión atentaría en contra de la democracia y la libertad y seguridad que tenemos que tener las personas, además de que sería una interpretación indubio pro reo, que, mm, que sería mejor en mi opinión porque sería un primer filtro y después los jueces que vean el requerimiento van a decir, bueno, si es que este requerimiento pasó por el primer filtro es porque ya voy a presumir que está fundado, sin perjuicio de que siempre lo tienen que revisar en el caso concreto, pero van a poder presumir que por lo menos no solamente el fiscal encontró que tenía los suficientes antecedentes para requerir, sino que el primer juez que le llegó el requerimiento también estimó que estaba lo suficientemente fundado. En cambio, si es que no se puede desestimar de una el requerimiento, solamente los jueces van a poder ver, solamente los jueces les vaya el requerimiento y van a tener que presumir que está suficientemente fundado porque así lo estimó el fiscal, y no porque así lo estimó el fiscal y así lo estimó otro juez, sino porque solamente lo estimó el fiscal, por lo cual sería un filtro que en mi opinión sería mejor que sí estuviera. Por último, nos faltó detallar un poco sobre el contenido del requerimiento, que hablamos de una manera muy escueta sobre el contenido del requerimiento. Habíamos dicho que era como una acusación, solamente que con elementos más depurados. Pero el contenido del requerimiento está en el artículo 391 y dice que tiene que tener, primero, la individualización del imputado. Segundo, la relación sucinta del hecho con indicación del lugar y tiempo de comisión y demás circunstancias relevantes. Eh, por ejemplo, la relación de los hechos, que va a ser mayormente sacada por la declaración de los testigos o de los carabineros que hubiesen detenido en flagrancia o de los guardias del supermercado que hubiesen sido testigos o los otros antecedentes que tuvieran, pero generalmente
de la declaración de la víctima, si es que es un caso de lesiones, en eso va a estar constituida la relación de los hechos. Y, por ejemplo, Juanito Pérez, comenzamos a discutir en calle San Antonio 1100. Yo le dije que no le iba a pagar nada, entonces él me dijo que si no le pagaba nada, entonces me iba a pegar. Y yo le dije, bueno, entonces pégame. Y él procedió a pegarme distintos golpes, dejándome con dos hematomas, una y otros términos médicos, para lo cual después la víctima fue a comisaría a dejar inmediatamente la denuncia, luego fue al SAPU, donde le dieron un dato de atención de urgencia, donde se determinó que tenía lesiones leves y luego hizo una cuestión así. Por ejemplo, voy a leer una relación de los hechos en un requerimiento de un caso que tuve, censurando los nombres obviamente, de un requerimiento de lesiones leves BIF, que como ya sabemos en derecho penal de fondo, cuando las lesiones son BIF, se agrava el tipo de lesión, por lo tanto lesiones leves pasarían a ser lesiones menos graves. Lesiones menos graves BIF, aunque en el dato de atención de urgencia diga que son lesiones leves, el tipo sería lesiones menos graves BIF. Y los hechos dicen así: la relación de los hechos. El día tanto, aproximadamente a las 14:30 horas, en los instantes en que la víctima tanto, se encontraba en su domicilio particular, ubicado en calle bla bla bla, departamento bla bla bla, comuna de na, sostuvo una discusión con su pariente, el requerido, el imputado tanto, quien, ofuscado por tal situación, se abalanzó en su contra y lo agredió con golpes de puño en su cara y cabeza. Acto seguido, y cuando la víctima se encontraba tendido en el piso producto de los golpes recibidos, el requerido nuevamente lo agredió con golpes de pie y puño en diferentes partes de su cuerpo. Producto de tal agresión, la víctima tanto resultó con 4 hematomas en cabeza de carácter contuso, levemente doloroso a la palpación, aumento de volumen palpebral equimótico a izquierda con dolor a la palpación y asociado a ojo rojo superficial. Lesiones calificadas con el carácter de leves, según consta en el dato de atención de urgencia de fecha 24 de octubre de el año emitido por el médico de turno del SAPU tanto. Entonces, como vemos, la relación de los hechos es como un conjunto entre las declaraciones de la víctima y el dato de atención de urgencia. Mezclan los términos médicos de las lesiones y mezclan la declaración de la víctima. Si vemos en la misma carpeta investigativa, la declaración de la víctima en el fondo son los que componen la relación de los hechos que muchas veces va en el requerimiento. Después el requerimiento continúa diciendo lo siguiente: calificación jurídica, desarrollo y participación. Los hechos precedentemente escritos en concepto del Ministerio Público constituyen el delito de lesiones menos graves BIF, previsto y sancionado en el artículo tanto, ilícito en grado consumado, correspondiente al motivo, autor, conformidad 15 número 1. Circunstancias modificatorias del Código Penal, de responsabilidad penal, a juicio del Ministerio Público concurre el 11 número 6. Después tenemos los fundamentos. ¿En qué se funda el requerimiento? La Fiscalía cuenta con los siguientes antecedentes que fundamentan esta imputación. Primero, denuncia de fecha tanto realizada por la víctima tanto en contra del requerido del imputado tanto ante la Fiscalía de tal lugar. Segundo, declaración de la víctima. Tercero, dato de atención de urgencia. Cuarto, fotografía de las lesiones de la víctima. Quinto, certificado de nacimiento de la víctima. Sexto, certificado de nacimiento de de la hermana de la víctima y del imputado. Esto es para acreditar que es BIF. Certificado de nacimiento del requerido. Extracto de filiación antecedentes del requerido, que muchas veces esta se objeta en la APJOS, se objeta por improcedente, pero en este caso, como tiene 11.6, yo ni siquiera la objetaría. Pena solicitada. Por tal consideración, esta Fiscalía solicita se imponga al requerido la pena de 300 días de presidio menor en su grado mínimo. Como podemos ver, es menor a 540, por algo se procedió en simplificado. Y entonces habíamos dicho que
Eso respecto al contenido del requerimiento, habíamos quedado en la relación sucinta de los hechos, indicación del lugar y tiempo de comisión y demás circunstancias relevantes, esas de las demás circunstancias relevantes pueden ser las circunstancias modificatorias de responsabilidad penal, la disposición legal infringida, como que también habíamos visto que está dentro de la pena solicitada, o que está dentro de de la calificación jurídica, perdón, la exposición de antecedentes o elementos que consten del Ministerio Público, que como lo vimos, eran las declaraciones, la denuncia de urgencia, fotografía, certificado de nacimiento, extracto de filiación, antecedentes, la pena solicitada y la individualización y firma del requiriente, que es el fiscal. Ahora voy a tener que editar el video para sacar el nombre que sin querer se me condorió cuando estaba leyendo el requerimiento. Pero eso fue la clase hoy, ya terminamos definitivamente con el inicio del procedimiento simplificado y con el contenido del requerimiento. Y en los siguientes videos vamos a ver la tramitación de lleno del procedimiento simplificado, participación del querellante, la litigación del simplificado, que vamos a ver que se remite harto al juicio oral general. Pero eso ya va a ser materia de la clase pasada, futura, perdón.